Yo quiero platicar con usted en esta mañana de unos pensamientos que el Señor ponía en mi corazón. Se ha estado trabajando, o hemos estado trabajando más bien con los hermanos de alabanza, ¿verdad? En mi corazón estuvo el iniciar, poder tener unas cápsulas cada jueves que se juntan o nos juntamos y cada quien exponer lo que el Señor ponga en su corazón específicamente sobre la alabanza. Pero yo quiero, o más bien en estos días que pasados, vino a mi mente y a mi corazón un pensamiento y de ahí entendí algunas otras cosas. Y entendí que hay tiempo para ser niño. La Biblia dice que para todo hay tiempo. Amén. Eclesiastés habla y dice que hay diferentes tiempos, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que hay momentos en nuestra vida, espiritualmente hablando, aunque no debe de ser siempre, ¿verdad? Que tenemos que tomar una actitud de niños, tenemos que tener un comportamiento como de niños, porque eso nos va a ayudar a avanzar, a entrar en el reino, y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, la palabra también nos declara a nosotros que debemos de ser maduros, ¿verdad? Regularmente cuando usted va a la Biblia, va a encontrar que los niños están, o la palabra niños está íntimamente relacionado con el inmaduro, espiritualmente hablando. Pero yo quiero transmitirle a usted que sí hay momentos, hay tiempos en los que nosotros necesitamos actuar como niños, porque de ello depende la comprensión del reino. Amén. Entonces, se lo quiero exponer y yo le titulé a ese tema precisamente Tiempo de ser niños, ¿verdad? Y para ello quiero que me acompañe, por favor, al Salmo capítulo 8, verso 2. Yo sé que es un salmo que usted conoce muy bien. Y de hecho, hasta cuadros existen, ¿verdad? Con ese verso. Y usted y yo lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Salmo 8.2. 8.2, sí. Amén. Cuando lo tenga me dice amén para que lo leamos juntos. Ok. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por boca de los infantes. Quizá esta versión sea un poquitito distinta, ¿verdad? Yo puse aquí la versión de las Américas, pero en la Biblia del 60 dice que por la boca de los niños y de los que maman, ¿verdad? Has fundado alabanza, dice ahí. Pero yo quiero leerle esta otra versión. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Ok, lo voy a dejar ahí y quiero entrar entonces en el desarrollo de los pensamientos que el Señor puso en mi corazón. Este verso usted lo va a encontrar también de igual manera en Mateo 21:16. Y ese es el momento en el que el Señor entra al templo. Y usted sabe que en el templo habían cambistas, habían una serie de situaciones contrarias a lo que la palabra decía que tenía que ser el templo, porque el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho, dice, un lugar de ladrones, una cueva de ladrones, ¿verdad? Y entonces el Señor viene, voltea todas las mesas, saca a la gente de ahí, pero se da una situación muy interesante, y es que los jóvenes que estaban en ese lugar empiezan a clamar diciendo Hosana. La palabra Hosana es salve o rey, ¿verdad? Que es, y decían Hosana al hijo de David. Entonces, los fariseos que estaban en ese lugar, dice la Biblia que estaban molestos, ¿verdad? Y le dicen al Señor: ¿escuchas esto que están diciendo? ¿Verdad? Porque ellos se dieron cuenta de la actitud que el Señor había tomado frente a lo que él estaba viendo, y el celo de Dios lo consumió. Y entonces él dijo, dijo, ¿acaso no habéis leído
y si usted quiere leerlo, ¿verdad? Que dice exactamente lo mismo: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Entonces, mire, una de las cosas que nosotros debemos de entender es qué cosas habla el verso 8 de los Salmos. Y cuando vamos a la palabra infantes, esa palabra tiene que ver con los que repiten lo que los padres dicen. Eso es una de las cosas, eso significa ser infante, ahí. Pero también, hermano, está íntimamente relacionado con el niño que solamente balbucea. Usted ve que nuestros hijos cuando empiezan, hermano, a crecer y empiezan a tratar de hablar, no hablan las palabras con claridad, ¿verdad? Y entonces, cuando la Biblia habla de estos infantes y de los niños de pecho, obviamente está hablando de los que aún se amamantan. Y hace unos días estábamos hablando acerca de la leche espiritual que nosotros debemos de consumir. Amén. La Biblia dice en Primera de Pedro que nosotros debemos de ser quienes busquen la leche espiritual no adulterada. Si se está refiriendo a leche espiritual no adulterada, está hablando de niños que están mamando, de niños que están colgados del pecho de su madre y que se están alimentando. Entonces, hermano, la manera en que nosotros vemos que esto se desarrolla, ¿por qué el tiempo de ser niños de esta manera? Porque cuando usted y yo nos acercamos a la palabra del Señor y estamos, hermano, bebiendo de esa leche espiritual, entonces vamos a poder entender cómo la fuerza de Dios va actuando en nuestras vidas. Cuando usted y yo, hermano, nos alimentamos de la palabra, cuando usted y yo tomamos la palabra en nuestras vidas, y esa palabra nos lleva a nosotros a conocer la adoración, a conocer la alabanza, a conocer cómo Dios va trabajando en nuestras vidas. Y esto es bien interesante porque cuando la mujer samaritana se topa con el mismo verbo de Dios allá en el capítulo 4 del libro de Juan, usted se da cuenta que habla con ella, empieza a hablarle de su situación y la lleva a confrontarse, le pone el espejo de la palabra a ella misma y entonces ella se da cuenta de la calamidad en la que está viviendo. Se da cuenta que dentro de ella, hermano, ya no había oración, ya no había adoración. Se da cuenta que en ella lo único que había era engaño, al igual que lo que el Señor encontró en el templo cuando llegó. ¿Sí me voy a entender? Es decir, comparativamente el templo de la samaritana con el templo del Señor, cuando el Señor Jesús entró, tenían exactamente la misma situación, solo que la mujer samaritana lo tenía en el corazón y en el templo era visible. Entonces, si usted se da cuenta en ese momento, yo quiero verlo desde ese punto de vista, yo creo que el templo era el reflejo de lo que había alrededor, de lo que en los corazones estaba sucediendo. Y entonces viene el Señor y dice, para que esto no suceda, para que tu templo, si lo puedo poner así, hablando de su corazón y de mi corazón, para que en nuestro corazón, hermano, no se den esas cosas, no haya más engaño, para que en nuestros corazones, hermanos, sean desarraigados, sean quitados, hermano, todo engaño, todo lo que es contrario a lo que la palabra nos enseña, para que nosotros no decaigamos en nuestra búsqueda de Dios, para que nosotros no decaigamos en nuestra oración, hermano, y en el acercarnos a Dios y que su casa sea una casa de oración, nosotros lo que tenemos que hacer es beber de la leche espiritual todos los días de nuestra vida. Porque cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos alejado, algunas veces con conciencia y otras veces inconscientemente nos alejamos de las cosas del Señor. Si es inconscientemente es porque dejamos que las situaciones del mundo nos vayan envolviendo y que las vanidades de este siglo nos vayan envolviendo y cuando sentimos ya nos enfriamos.
Por una u otra razón, hermano, de repente nos entra como que, diría alguien por ahí, nos entra la chiripiorca de que no queremos nosotros ir a la iglesia. Porque vimos tal vez una actitud de alguien, porque nos enteramos de alguna situación, o simple y sencillamente porque nos sentimos cansados. Y eso nos va acomodando, nos va acomodando, nos va acomodando, y nos va acomodando, y nos va enfriando, y nos va enfriando, y nos va enfriando. ¿Y qué pasa? Nos vamos alejando cada día de la leche espiritual no adulterada. Entonces eso es algo así, como que, aquí veo varios niños, ¿verdad? Eso es algo así, como que de repente la mamá está haciendo, atendiendo las cosas de la casa y se olvida de darle de mamar al niño. Yo pregunto, ¿a alguna madre le ha pasado eso? Yo creo que a ninguna, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios, que la palabra del Señor lo compara, como cuando habla del Espíritu Santo, una de las acotaciones cuando habla del Espíritu es que son pechos que amamantan. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo siempre está dispuesto, y la Biblia misma lo dice, a la verdad el Espíritu siempre está dispuesto. Lo que pasa es de que en nuestra carne nosotros somos débiles. Entonces esa debilidad, hermano, es la que nosotros tenemos que contrarrestar con la fortaleza de Dios. Por eso es necesario que nosotros nos hagamos como niños. Mire, si a algunos les gusta venir a la iglesia, es a los niños. Sus hijos, los que tenemos hijos pequeños, todo el tiempo desean estar en la iglesia. Siempre están ahí atentos. Los que ya tenemos algunos que empiezan a crecer un poquito, como que no muchito, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos a ellos también enseñarles que es importante acercarse al Señor. Ok, pero volvamos acá. Nosotros necesitamos, hermano, venir a entender que mientras más nosotros bebemos de la leche espiritual no adulterada, mayor fortaleza tenemos para vencer cualquier situación contraria. ¿Por qué muchas veces nosotros nos debilitamos? ¿Por qué muchas veces nosotros decimos, ay, no sé por qué me está pasando esto, no sé por qué me vino esta situación? ¿Sabe por qué? Porque nos hemos debilitado en cuanto a nuestra alimentación. Mientras más usted y yo nos alejamos de la casa de oración, mientras más usted, y hablando de la casa de oración, estoy hablando en los dos sentidos, ¿verdad? Que sería esta casa, y usted que ha cerrado las puertas de su corazón, allá no buscar las cosas del Señor. Bueno, pues usted no, ¿verdad? Por eso solo le estoy recordando por si algún día le pasara o le quisiera pasar. Pero hermano, nosotros tenemos que ver que cada día es necesario acercarnos a la leche espiritual no adulterada. Y para eso se necesita ser niño. Para eso se necesita tener hambre. Para eso por eso el Señor decía, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Entonces usted y yo necesitamos todos los días tener hambre de la palabra del Señor. Decirle, Señor, por favor, pon hambre en mí, para poder buscar tu palabra, para poder, Señor, llegar a ti, para poder acercarme. Mire, la oración, hermano, es algo extraordinario que nosotros debemos de aprender a tomar en nuestros corazones. Y debemos de aprender a practicarla todos los días. Nosotros debemos de estar continuamente orando en nuestro corazón, para no ser debilitados, sino fortalecidos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, hermano, hemos pasado momentos de tentación. Bueno, por lo menos hay 3 que somos mortales, ¿verdad? Los demás, benditos, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, necesitamos todos los días estar en oración. Necesitamos estar en oración, buscando esa palabra, buscando el que el Señor alimente nuestras vidas. Porque entonces, lo que va a suceder en ese momento es que vamos a ser fortalecidos por el Señor. Vamos a estar firmes. Vamos a andar, hermano, sólidos en las cosas que nosotros pensamos, en las cosas que nosotros creemos, porque nuestra fe se está alimentando día con día. Sin embargo, la palabra también habla y dice que por boca de esos infantes
Y esos infantes, hermano, son un poquitito más crecidos que el niño de pecho. Y entonces yo quiero llevarlo a Primera de Corintios. Déjeme ver si es Primera de Corintios, no. Perdón, es Gálatas 4, del 4 al 7. Es que aquí me confundí yo. Gálatas 4. Ok. Solo déjeme nada más llegar a mí porque no lo copié, pero aquí está. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, oiga, el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y también, heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, hermano, cuando habla de los infantes, está hablando de aquellos que ya pueden balbucear y que pueden decir Abba, Padre. La palabra es una palabra que para los judíos es el primer balbuceo que se dice del hijo, cuando reconoce a su padre. Entonces, usted y yo necesitamos, hermano, reconocer todos los días la paternidad que tenemos. Si algo es importante es que usted sepa que usted es hijo. Porque no es lo mismo, hermano, ser hijo que sentirse hijo. ¿Sí me voy a entender? Por eso muchas veces cuando nosotros estamos en dificultades, empezamos a pensar, viene el pensamiento, hermano, de si somos o no somos hijos, por todas las situaciones que estamos viviendo. Eso le pasó al hijo pródigo. Usted recordará que cuando se fue a la posilga, estando ahí, dice la Biblia que alzando sus ojos, empezó a decir: yo voy a volver a la casa de mi padre. Mire qué contradictorio, ¿verdad? Porque él decía: voy a volver a la casa de mi padre, pero le voy a decir que mejor me haga uno de sus jornaleros. Entonces como que sabía, reconocía al padre, pero dentro de sí estaba dudando de si todavía era un hijo. Y la Biblia dice que para que nosotros, hermano, podamos estar fortalecidos y nosotros podamos afrontar la situación y sigamos, hermano, hasta encontrarnos con nuestro amado, el día en que Él venga por nosotros, lo que tenemos que hacer es ir venciendo, pero vamos a vencer en su fortaleza. Ahora, ¿cómo vamos a vencer en su fortaleza si no nos sabemos nosotros hijos? Si no creemos que somos hijos. Porque el hijo entonces, hermano, es el que se va a cuidar, el hijo es el que se va a guardar, el hijo es el que va a acudir al padre cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades, cuando sus pensamientos empiezan, hermano, a ser revolucionados por alguna tentación, porque recuérdese que la Biblia dice que el diablo, hermano, lo que hace es tirar dardos de fuego, encendidos a nuestras mentes, y que para eso tenemos entonces el escudo de la fe. Amén, si me voy a entender. Entonces, ¿quién es la fe? ¿Quién es el autor de la fe? Cristo mismo. Y la Biblia dice que Cristo lo que hizo fue traernos a nosotros un espíritu de adopción. Entonces, usted, por favor, hágame una gran campaña, ¿sí? Pregúntele al hermano que tiene al lado suyo si es hijo. Si es hijo de Dios, pues, porque si es hijo le va a decir que sí, tiene papá y mamá, ¿verdad? Pero pregúntele, ¿eres hijo de Dios? ¿Te sabes hijo de Dios? Pregúntele, ¿te sabes hijo de Dios? Porque le puedo responder que sí, pero sin embargo, hermano, estar frente a las dificultades pensando, voy a volver a la casa del Padre y le voy a decir que me uno a sus jornaleros. Y el Señor ya no nos llamó para eso, nos llamó para ser hijos. Porque
Porque solamente los hijos son los que van a ser arrebatados. Usted lo puede, gloria a Dios, hermano, dele un fuerte aplauso al Señor. Usted lo puede ver en Apocalipsis, que fueron los hijos los que fueron arrebatados, y el hijo fue el que se puso frente al dragón, porque él sí iba a batallar contra el dragón, que es Cristo mismo. Es decir, los tecniones que somos nosotros, somos los que somos llevados, y él es el sustituto. Entonces usted y yo necesitamos, hermano, fortalecernos. Usted y yo, hermano, necesitamos entender la alabanza y la adoración a otro nivel, a nivel de hijos. Eso es lo que necesitamos. Entonces, si usted se sabe hijo, usted va a tener una adoración que va más allá, una alabanza que va más allá, donde las circunstancias no van a determinar su alabanza ni su adoración, sino su adoración y su alabanza van a ser las que van a golpear contra las circunstancias en las que está viviendo. Y de ello entonces usted y yo vamos a tomar la fortaleza en nuestra vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, entonces, esos hijos que son ya los que hablan y que dicen Abba Padre, esos han entendido el espíritu de adopción que tenemos. Usted y yo hemos sido adoptados por el Señor. Usted y yo hemos sido injertados en el olivo verdadero. Usted y yo hemos sido puestos en Cristo Jesús. Entonces lo que tenemos que hacer es caminar como hijos. Usted y yo tenemos que estar confiados del Padre que tenemos. Y entonces, así vamos a fortalecer nuestra vida. Así nos vamos a alegrar cuando el Señor venga y saque de nosotros todo lo que nos sirve. Porque eso fue lo que hicieron aquellos jóvenes. Se alegraron y dijeron, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. ¿Cuándo? Cuando desarraigó, cuando sacó, hermano, todo lo que estaba causando, lo contrario a la oración, lo contrario a lo que el templo era. Usted fue creado para la alabanza de la gloria de su gracia, dice la palabra. Entonces, yo pregunto, ¿en qué momento nosotros alabamos al Señor? ¿Solo cuando estamos bien? ¿Cuando tenemos billetera buena? ¿Cuando tenemos buena cobertura, buena guianza y buen testimonio? ¿Verdad que no? Nosotros lo alabamos y lo adoramos en todo momento. Hermano, pero es que usted no conoce que yo ahorita ando en pecado, estoy hecho pedazos, las circunstancias son contrarias a mi vida. Si pregunto yo, ¿no será que el Señor lo que está haciendo en ese proceso es sacando todo lo que no sirve de usted? Entonces alábele, entonces adórele. Entonces clame y diga, Hosana al Hijo de David, bendito sea el Señor que está sacando, desarraigando de mí todo lo que no sirve, todo lo que a Él no le agrada, no le place. Usted y yo necesitamos, hermano, cada día entender que la fortaleza de Dios es cuando nosotros nos acercamos a Él a decirle, gracias Padre por las cosas que estoy viviendo. Me parezcan buenas o no me parezcan buenas, pero yo vengo a agradecerte por las cosas que estoy viviendo. Y en ello vamos a entender el espíritu de la adopción. Para ello necesitamos tener un entendimiento de niños, hermano. Amén. O estar en un tiempo de niños o de niñez. Sigamos acá. Yo quiero llevarlo a algo más. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 14, verso 20. Estamos hablando de tiempo de ser niños, amén. 1 Corintios 14, 20 dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos pues, pastor? ¿O somos o no somos niños? Espérese. Más bien, sed niños en la malicia, o en cuanto a la malicia. Pero en la manera de pensar, sed maduros. Entonces era lo que le decía al principio. Usted y yo necesitamos, es una combinación, hermano, espiritual, entre que debemos de ser maduros, pero que hay momentos en los que tenemos que ser niños.
Entonces, esta madurez tiene que ser en cuanto a nuestro pensamiento. Cuando hay una versión donde dice, hermanos, no seáis niños en la manera de vuestros sentidos. Entonces está hablando que nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es no ser sensuales. ¿Sí me doy a entender? La palabra sensual significa los que son manejados por los sentidos. Ahora, hay una situación, hermano, que si nosotros nos dejamos guiar por nuestros sentidos, ¿dónde usted tiene sus sentidos? Básicamente en nuestra alma, ¿verdad? Es decir, los sentidos se reflejan. Usted los tiene en el tacto, en el gusto, en los oídos y todo, pero realmente usted puede ver que ese accionar de sus sentidos está manejado o controlado por su alma. Amén. Porque usted piensa, siente, ¿verdad? Usted tiene voluntad en su alma, ¿sí? Y sus pensamientos, por supuesto. Entonces pensamientos, sentimientos y voluntad están involucrados en el alma. Todo aquel que se deja guiar solo por su alma tiene problemas. Entonces, cuando habla aquí, dice, no seáis como niños no seáis como niños en la manera de pensar, está hablando de un ceñirse los lomos del entendimiento. Usted y yo necesitamos la palabra todos los días para pensar maduramente, para pensar como Cristo piensa, para actuar como Él actúa. Pero ahora bien, ahí dice, pero sed niños en cuanto a la malicia. Entonces, oiga esto, cuando habla de ser niños en cuanto a la malicia, nos está hablando a que nosotros no debemos de ser impulsados por las emociones cuando estamos frente a lo malo. ¿Sí me doy a entender o no? Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Hermano, cuando lo malo se presenta frente a nuestras vidas, cuando lo malo, estoy hablando de tentaciones, nosotros no debemos de ser impulsados. Es decir, por lo que nos atrae. Sino que dice la Biblia que nosotros en ese momento debemos de ser niños en cuanto a la malicia. Porque si el niño se ve, si usted pone a un chiquitillo y se ve, hermano, frente a una situación que desconoce, lo más seguro es que va a salir a correr a buscar a su papá y a su mamá. ¿Sí me doy a entender? Fíjese que a mí me pasa con mi hijo, ¿verdad? De repente estábamos uno de estos días ahí enfrente de la casa, ahí en el parque de la escuela, y vio a un perro, y él se quería acercar. Pero él era un perro labrador, y entonces se quería acercar, y pues el perro lo quería lamer, ¿verdad? Y él se acercaba, y cuando ya se acercaba así despacio y lo quería tocar, el perro le estiraba la trompa así, y él se alejaba, y se agarraba de mí, y me decía, pica, me decía, ¿verdad? Él dice pica cuando pues alguna cosa se siente miedo, ¿verdad? De algo, o de alguna situación que no le parece. Entonces, en eso dice la Biblia que nosotros deberíamos de ser como hijos. Que cuando usted vea una situación desconocida, una situación de tentación, y le empiece a atraer aquello, lo mejor es que diga usted pica. Y salga corriendo para con su padre y le diga, padre, ahí hay algo que no me parece, hay algo que no sé, hay una situación que me está, hay una señora que me está haciendo, y eso, no sé, eso puede que pica. Y entonces yo voy a salir corriendo a mi padre, y entonces es donde se fortalece mi oración, donde se fortalece mi vida, donde se fortalece mi adoración, donde se fortalece mi alabanza para con Él. Porque entonces Él me va a decir, no te preocupes, esto es mío. O me va a decir, no, detente, aquí. Entonces nosotros necesitamos, hermano, ser como niños en ese aspecto de la malicia.
de sus emociones, hermano, porque nuestros hijos, cuando ven una situación de peligro en su emoción, quieren ir, pero después se retraen y dicen, no, porque no sé qué pueda pasar. Así debemos de ser nosotros. Pero en cuanto a la manera de pensar, pues obviamente tenemos que todos los días de renovar nuestra mente, amén. Entonces, usted y yo, hermano, cuando usted vea porque le voy a decir algo, la tentación nunca va a llegar fea, ¿verdad que no? La tentación va a llegar bonita. La tentación va a estar delante de usted, hermano, en charola de plata. Pero sepa usted bien que en ese momento mejor vaya y pregúntele al Padre. Vayamos y preguntémosle y digámosle, Señor, esto puede ser dañino para mí. Esa es la manera en que actúan los niños. En ese sentido, sí tenemos que actuar así. ¿Amén? Ok. Entonces, aquí dice que es frente a lo malo, frente a la depravación, los problemas, ¿verdad? Vaya, entonces, acompáñeme, veamos algo más. Mateo 11:25. Y esto es bien lindo. Bueno, todo, ¿verdad? Toda la palabra es hermosa. Pero Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Diga conmigo, revelaste. Ok, entonces, hermano, ¿cuándo necesitamos nosotros ser niños? ¿En qué momento debemos de ponernos en ese parámetro de niños? Cuando nosotros queremos entender algo de Dios. Cuando necesitamos la revelación de Dios. Mire, muchas veces nosotros llegamos y agarramos la palabra y queremos leerla y por eso ya la dejamos de leer. Porque hay gente que yo he escuchado que dice, mire, yo me he sentado, empiezo a leer, pero como no entiendo nada, entonces mejor la cierro y ya no leo. Pero nosotros no debemos de actuar así. Debemos de actuar en ese momento como esos niños. Ahí es donde nosotros debemos de tomar la palabra y decirle, bueno, Señor, yo no voy a venir con mi mente racional a querer pensar qué significa tu palabra. Yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar tu palabra, la voy a leer y necesito tu revelación. Yo anhelo que tú reveles a mi vida qué es lo que quieres decirme. Porque déjeme expresarle que cuando usted se sienta, tal vez usted está leyendo el mismo verso que está leyendo alguien más allá en su casa y que el Señor le va a traer la revelación que usted necesita para su vida. La revelación que lo va a llevar al entendimiento de Dios en la faceta que usted necesita. Porque muchas veces nosotros no entendemos al Señor en alguna parte, en alguna faceta, pero es necesario entonces que como hijos, hermano, como niños, nos acerquemos al Señor y le digamos, Señor, yo necesito tu revelación. Hay cosas que no entendemos, incluso cuando oímos la palabra, hay gente que yo me he topado, ¿verdad? Con personas que de pronto, hermano, han escuchado, hemos expuesto la palabra del Señor, y de repente dice, hermano, fíjese que hoy entendí tal cosa. Y uno dice, pero si lo prediqué hace 15 días. Este mismo versículo, no con el mismo mensaje, ¿verdad? Pero este mismo versículo lo hemos repetido tal vez unas 10 veces durante el año. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Que en ese momento dispuso su corazón a ser un niño que iba a entender. Entonces viene la revelación de Dios para nuestras vidas. Por eso es que el Señor Jesús dice, Padre, yo te alabo y te doy gracias porque escondiste estas cosas, Señor, a los sabios, a los que por todo meten su mente. Porque hay gente, hermano, que dicen, no, estas cosas me están pasando por esto y esto. No, estoy seguro que eso es.
Y empiezan a pensar, no, es que lo que pasa es de que estos son ancestros que vienen desde mi abuelo, desde mi abuela, desde mi tatarabuela, y le empiezan a meter todo su conocimiento aparentemente espiritual. Toda su teología la empiezan a meter ahí. Y al final le resultan echando el muerto o la culpa, ¿verdad? Al abuelo o a la abuela. De sus problemas. Sin entender que el Señor les está queriendo revelar algo distinto. Que los está llevando ahí, porque por esto, fíjese que si algo es impresionante es en el momento en el que aquellos discípulos se le acercan al Señor en cuanto al ciego. Y le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? De una vez lo condenaron. A él y a sus padres. Y el Señor les dijo, ni este, ni sus padres. Esto es para hacerles entender. Pero si fueran como niños, lo estoy parafraseando, lo entenderían. Pero ustedes en su teología solamente tienen que ser ciego es a causa del pecado, o de los padres o de él. Y el Señor dice, no, de ninguno de los dos. Es para hacerles entender el poder de Dios. Y que el nombre de Dios se revele a sus vidas. Y que el poder de Dios se muestre. Hay cosas que no vienen como consecuencia del pecado. Hay cosas que no vienen, hermano, como consecuencia de lo que nosotros creemos entender. Hay cosas que simplemente llegan porque el Señor quiere llevarnos a otro nivel. Llegan porque el Señor quiere enseñarnos algo nuevo. Y para ello hay que ser niños. En medio de la prueba, en medio de las dificultades, usted y yo lo que tenemos que hacer, hermano, es llegar y decirle, Señor, revélame qué es lo que está sucediendo. Por favor, muéstrame en qué debo de cambiar. A lo mejor soy yo el que tiene que cambiar algo en mi vida. Y entonces el Señor nos va a revelar. Y nos va a dar. ¿Cuándo? Cuando nos hacemos como niños. Amén. Porque el Señor en este pasaje, hermano, usted puede ver que los envió de dos en dos y les dio autoridad, dice la palabra. Y al regresar, hermano, aquellos dijeron, Señor, en tu nombre, nosotros vimos cómo los demonios se sujetaron, hubo gente que se sanó. Y entonces el Señor dijo, bueno, fueron confiados en lo que el Padre a través de mí les había delegado. Hay cosas que Dios te delega, la palabra, te delega la palabra. Pero lo que tienes que hacer es creerle. Hay momentos en los que tal vez uno está, hermano, delante de alguien, ¿verdad? O junto de alguien y el Señor le habla y dice, háblale. Habla, Señor, pero ¿qué le voy a decir? Yo no me sé ningún versículo. Apenas me sé Juan 3:16 y solo la primera parte. Entonces, ¿qué le digo? Y el Señor dice, háblale. Usted no se preocupe. Ahí es donde Dios va a actuar y su poder se va a ver. Pero si usted y yo nos acercamos confiadamente como niños, si el Señor nos está diciendo, haz tal cosa, eso hagamos. No, nosotros no tenemos, cuenta el hermano Germán, en alguna oportunidad, había una maquila, de ropa muy grande allá en Honduras, y él dice, tal vez alguien lo ha escuchado, ¿verdad? O tal vez todos lo escucharon, yo solo se lo voy a recordar. No había nadie, mandaron a traer ingenieros, la máquina más grande se había averiado y no habían ingenieros, mandaron a traer gente del extranjero, etcétera, para ver y nadie podía componerlos. Y de repente llamaron a un hermano de la iglesia ahí y entonces dice que él llegó y cuando él destapó la máquina y vio, el Espíritu le habla y le dice el cable azul. Entonces dice que el hermano se quedó así, asombrado. El cable azul, dijo, el cable azul. Bueno, entonces vino y les dijo, yo lo sé arreglar, pero eso sí les voy a cobrar bien caro. No hay problema, usted cobre lo que sea, pero nosotros lo que queremos es que se arregle, porque eso nos está atrasando la producción y hay una cantidad de dinero ahí metido. Ok, dijo, entonces déjenme aquí solo. Él llegó por la noche, a las 8 o 9 de la noche, a ver aquello, y les dijo, déjenme aquí, como a eso de las 3 de la mañana ya pueden regresar. Perfecto, nosotros lo dejamos, trabaje usted, nos vamos, se fueron todos. Llegó el hermano, peló el cable azul, lo puso donde era, y ¡fum!, arrancó. 15 minutos, y se acabó.
a las 3 de la mañana que llegaron, estaba compuesto aquello. Y mire, la provisión de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que como niños, cuando le creemos a nuestro Dios, Él va a traer a nosotros, hermano, esa bendición de la revelación. Lo que pasa es que a veces queremos revelación de los 7 truenos, a veces queremos revelación del librito que se comió el profeta, a veces queremos revelación del Apocalipsis, queremos la revelación de Daniel y de Ezequiel juntos, ¿verdad? Y el Señor nos quiere dar revelación hasta en lo más mínimo, en las cosas tan simples de nuestra vida. Usted para combatir el pecado no necesita una gran revelación. Usted lo que necesita es creerle al Señor y entonces usted va a ver que usted va a salir adelante. Nosotros vamos a ser vencedores en ello. Amén. Ok, sigamos acá, yo voy a ir terminando, voy a ir concluyendo con esto. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ok, entonces nosotros necesitamos, hermano amado, ver que para entrar al reino de los cielos, y eso se lo dijo el Señor en el capítulo 3, interesantemente, ¿verdad? Habló con Nicodemo y habló con la samaritana, pero a Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? ¿Cómo es un recién nacido? Es como el que estamos hablando, que necesita la leche espiritual no adulterada y que sencillamente confía al 100% en sus padres. Amén. En este caso, en el Padre de los cielos. Entonces viene el Señor y dice, ¿saben qué? Dejen a estos niños, dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos hay cosas que son inexplicables para nosotros. Hay cosas, hermano, que nosotros no podemos entender con esta mente carnal. Nosotros, por eso, ¿por qué se llama mente carnal? Porque también la Biblia dice, ¿verdad? Que hablando muchas veces de niños, pero cuando habla de niños, son niños un poco más crecidos. Es decir, son como que no han llegado a la adultez, pero que son medio jóvenes, ¿verdad? Piensan que todo lo saben. Como la juventud, ¿verdad? No la de aquí, gracias a Dios. Gloria a Dios, qué bueno, ¿ah? Porque la juventud en la actualidad piensa que todo lo sabe, sin saber que no sabe nada. Ok, entonces nosotros, hermano, necesitamos no ser inmaduros. Usted y yo debemos de llegar a ser como estos niños, porque hay cosas en el reino de los cielos que no se pueden explicar bajo esta mente natural o carnal. Porque cuando se tiene una mente carnal, también se tiene una mente de esclavo. Y usted ve que la Biblia dice ahí en Gálatas 4, donde leímos que ese espíritu de adopción se nos dio para ya no estar como esclavos. Ok, pero volvamos acá. Entonces, ¿cómo entro yo al reino de los cielos? Haciéndome como un niño. Creyéndole a Dios que lo que Él dice es verdad y que lo que Él me enseña, eso va a venir. Punto. Eso es todo. Si el Señor dice que es nuestra provisión, Él va a ser nuestra provisión. Aunque usted vea las situaciones adversas, ahí va a estar Él para proveerle. Ahí va a estar Él para rescatarlo. Ahí va a estar Él, dice la Biblia, aunque pases por las aguas, no te anegarán. La situación está en que no dice, nunca vas a pasar por las aguas. Aunque pases por el fuego, no te quemará. La situación es que tampoco dice que no vamos a pasar por el fuego. Ahí están los amigos de Daniel, ¿verdad? Ellos nos dijeron, no, lo que pasa es que a nosotros Dios nos va a rescatar, no nos va a dejar meternos al fuego. No, ellos conocían también este momento y también este tiempo que se hicieron como niños. Sus palabras fueron como la interpretación de ser niños, porque le dijeron a Faraón, mira Faraón, te vamos a decir una cosa, o rey, el que estaba en ese momento, te vamos a decir una cosa, nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano.
Pero si aún así no nos librara de tu mano, de todas maneras no te adoramos. Entonces, ¿qué le estaban diciendo? Nuestra adoración, nuestra alabanza es solo para Él. Y en Él vamos a obtener la fortaleza. El apóstol Pablo decía, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. O sea, aquellos hombres habían entendido que en ese momento que les tocaba hacer, reducir su mente, no reducir su mente, sino que hacer una mente de niño. Y decir, no hay problema. Si nos echan al fuego y nos morimos, vamos a dar con el Señor. Pero si nos echan al fuego y salimos de ahí vivos, la gloria va a ser del Señor. Que eso fue lo que efectivamente sucedió. Amén. Entonces, usted y yo necesitamos ver que el reino de los cielos, y fíjese que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿Dónde se encuentra la vida eterna? En Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús es el reino que se acercó, Él mismo lo dijo. Amén. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, hablando de sí mismo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pensar como niños y decir, bueno, a mí realmente lo que diga el mundo, el sistema del mundo, cómo se maneja el mundo, yo se lo he dicho, que la economía de Dios no es la misma economía del mundo. La manera en que se mueve el mundo no es como se mueve Dios. Dios no se mueve por circunstancias, ni tampoco por lo que este mundo ha ordenado. El Señor se mueve conforme a su voluntad, y el Señor se mueve conforme a lo que Él ha establecido. A sus discípulos les dijo, váyanse en su barca, no hay problema. Váyanse en la barca, váyanse, yo los alcanzo. Algunos deben haber dicho, se va a tardar meses para llegar al otro lado de la orilla. Y de repente se les aparece caminando sobre las aguas. Entonces hay cosas que en el reino nosotros no entendemos. Y para ello lo que necesitamos, para entrar a entender esas sobrenaturalidades del reino, es hacernos como niños. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Cuando vienen las dificultades y el Señor nos dice a nosotros, te voy a sacar de esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Será, Señor? ¿Será que es cierto, Padre? ¿Será que es cierto? Bueno, de todas maneras, por si las moscas, por si tú no llegas a tiempo, yo lo que voy a hacer es que le voy a pedir a mi tío Rico MacPato unos cuantos centavos para poder salir de esta. Es solo por si no llegaras a tiempo. Entonces, ¿será que nosotros estamos confiando en nuestro Padre? ¿Será que en ese momento nos hicimos como niños? No. Entonces, nosotros, y fíjese que eso es bien tremendo, porque si nosotros empezamos a actuar en una mente como que si no fuésemos niños en ese lapso de tiempo y no confiamos en el Señor, al final vamos a resultar adorando y dándole nuestra adoración a otros dioses. Por eso empecé diciéndole que la Biblia dice, de los niños y de los que maman, los que son de pecho, en ellos fundaste fortaleza. Pero lo interesante es que en la versión 60 dice, alabanza. Y cuando usted va a referirse a alabanza, también lo va a referir a adoración. En Mateo capítulo 21, de lo que hablábamos, que los que decían Hosana, esa palabra Hosana dice, es una expresión de adoración. Así que usted y yo, si nos hacemos como niños, entonces vamos a encontrar que el reino de los cielos se va a acercar a nosotros y van a pasar sobrenaturalidades en nuestra vida. Y usted y yo vamos a entender el reino de los cielos, vamos a entrar al reino de los cielos y vamos a depender 100% de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que yo termino con eso. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Usted confía 100% en el Padre? No lo sé, tal vez ahorita puede decir amén. Pero las circunstancias son las que marcan realmente si nosotros estamos confiando en Él o no. Póngase de pie un momentito, por favor. Y quiero decirle, ¿no será que hoy es el día en que el Señor quiere que tomemos un momento esa mente de niños? Que actuemos a la manera de estos niños. Esa palabra niños aquí, en todo lo que yo le he dicho, es la referencia a paidón. ¿No será que el Señor quiere que hoy, frente a tu vicisitud, frente a tu adversidad, donde tú no has podido tal vez creerle 100% al Señor, hoy es cuando el Señor te está diciendo, ven,
Actúa, toma un tiempo como de niño. Créeme que yo te voy a sacar adelante. Créeme que yo te voy a dar la solución. Créeme que yo voy a ser tu fortaleza. Créeme que yo voy a ser tu libertador. Créeme que yo voy a actuar en todo lo que tú ahorita tal vez estás viendo oscuro. Pero yo voy a actuar sobre de ello. ¿Sabe qué necesitamos? Hacernos como niños. Eso es lo que el Señor nos pide. A veces pensamos que vamos a salir de esto con mi teología, con mi madurez. Hubo un par de hermanas que habían mandado a llamar al Señor Jesús porque su hermano estaba muerto. Una sabía teología y le dijo al Señor: yo sé, Señor, que al final del tiempo tú vas a resucitar a mi hermano. Pero el Señor le dijo: no, es ahora. Es en este momento. Si tú logras entrar en el reino de los cielos, porque si Él era el reino, si tú logras entrar en mis pensamientos, si tú logras entrar en lo que yo, en la confianza de lo que yo voy a hacer, entonces yo voy a resucitar a tu hermano. Pero no lo logró hacer Marta. Por eso mandó a llamar a María. Y María sí tomó ese momento de hacerse como una niña. Y le creyó al Señor. Y entonces el Señor, hermano, porque la actitud de ella fue tirarse a los pies del Señor y llorar. Y entonces el Señor vino y le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y lo fue a sacar. ¿No será que frente a sus problemas, este es el momento para hacerse como un niño? Yo le pido que cierre sus ojos un momento, por favor. Solo un minuto nada más y ya nos vamos. Pero frente a las vicisitudes, a las dificultades, a la problemática que está delante de usted, puede ser que no haya encontrado trabajo, puede ser que donde esté a punto de perderlo, o tal vez pueda ser algo más grave. Tal vez frente al momento de perder su familia misma, o a llegar a tener un divorcio, o a ser separado de sus hijos, o a esa dificultad económica. ¿No será que es el momento de venir y hacernos como niños y entrar al reino y decirle: Señor, yo no sé cómo vas a hacer, pero sobrenaturalmente yo sé que vas a hacer cosas grandes en mi vida? Yo hoy vengo a creerte, Padre. ¿No será que hay alguien también en esta hora que está siendo tentado por algo? Porque las tentaciones vienen. ¿No será que usted está batallando frente a la tentación? Es el momento de decir: esto, Señor, me puede hacer daño. Y como tal vez dice mi hijo, esto puede que pique para mi vida. Esta puede ser la serpiente que quiere dañar mi corazón, mi mente, mi matrimonio, mi familia, mi economía misma. ¿No será que es el momento para hacerse como un niño y creerle y decir y llegar ante el Padre y decirle: Señor, yo no quiero que mis emociones me muevan, Señor, a esto. Yo lo que quiero es que tú me ayudes, que tú me enseñes, que tú me guíes, que tú me hables, Señor. Dame la revelación, por favor. Hoy quiero entrar al reino. Si hay alguien que está así y que lo necesite, yo le pido en el nombre de Jesús, venga aquí al frente y dígale: Señor, por favor, yo quiero ser un niño en este momento. Yo quiero confiadamente, Señor, poner todas mis fuerzas en ti. Adorarte, alabarte, exaltarte, bendecirte, Señor, en el nombre de Jesús. Yo no quiero confiar en nadie más. Yo no puedo confiar en nadie más, porque ahora he recibido ese espíritu de adopción para ya no tener temor, sino para saber que en ti está mi fortaleza, para saber, Señor, que en ti está la solución de cualquier problema, para saber, Señor, que en ti está, Señor, el poder salir de esta tentación en el nombre de Jesús. Porque guiado por el Espíritu es que el Hijo de Dios fue llevado al desierto, y el mismo Espíritu, el Espíritu que ahora está en nosotros, ese Espíritu que nos ha dado esa adopción para con el Padre, es el mismo que nos puede sacar de la tentación, es el mismo que nos puede, hermano, llevar a bendición, es el mismo que te quiere
dar la solución al problema. Es el mismo que te quiere proveer, es el mismo que quiere que hoy vayas o vayamos juntos y nos metamos al reino de los cielos